Amigos de Alex Comunica, hoy nos encontramos con Ricardo Salas, él es gerente, director del Museo del Tarot. Ricardo, bienvenido. Hola Alex, muchas gracias. Bueno, solo hace falta Museo del Tarot, solo hace falta daros una vuelta por la tienda del Museo del Tarot que tienen en Barcelona y sabréis por qué realmente se llama Museo del Tarot, porque aquí tenéis tarots de todo el mundo. Yo creo que no hay ningún tarot que vosotros no tengáis. No, hay muchos tarot que nosotros no tengamos. No somos la tienda que más tarots tiene de España, incluso te diría que de Europa. Tenemos tarots japoneses, chinos en braille, tarots de 1,5 metros, tarots de como la uña de un dedo. Tenemos tarot eróticos, tarot de gatos, tarot de lesbianas, tarots de gays. Pero hay muchos más tarots que nosotros no tenemos porque son tarots muy antiguos o de colección que no podemos vender. En mi colección privada tengo 2.700 barajas, pero solamente a la venta hay unas 1.500, 1.700 que se pueden adquirir de forma fácil. Colección privada de 2.700 barajas del tarot. Sí, pero algunas no las puedo vender porque solo tengo una, entonces esa me la quedo para mí, para mi disfrute personal. Y Ricardo, ¿de dónde viene ese gusto, esa obsesión por el tarot? Bueno, no es una obsesión, es el placer de poder contemplar una obra de arte que es tuya. Tú no puedes comprar un cuadro de Gaudí, o bueno, pero hay personas que sí, pero puedes comprar un tarot. ¿Me entiendes? Esa es la idea. Por ejemplo, Subirás, que ha hecho una de las torres de la Sagrada Familia, tiene un tarot. Tú una obra de Subirás te costaría mucho. En cambio, un tarot solo te cuesta 30 o 40 euros. Por tanto, puedes comprar un tarot de Subirás. Ajá. Pero ¿de dónde viene? O sea, me refiero, por una parte, si de acuerdo que todos somos coleccionistas, nos gusta siempre algún artículo que coleccionamos, ¿no? ¿De dónde te viene? Es decir, ¿desde pequeño ya coleccionabas barajas del tarot? Yo empecé en el mundo esotérico en el año 97. Ajá. Y en el año 99 empecé a comprar tarots, me fui a Suiza, compré, voy a Italia, compro, viajo, voy a Estados Unidos, compro. Ahí me viene, no porque yo me dedicaba muy pequeño, realmente empecé muy tarde en esto, pero es un gran negocio y me gusta, lo vivo con pasión. La parte cultural, la parte artística, no la parte metafísica del tarot, ¿no? No la parte metafísica. Sí, no la parte esotérica. Yo me dedico más al coleccionismo o al arte. Ajá. Quien venga al Museo del Tarot, ¿qué va a encontrar? Bueno, en el Museo del Tarot hay unas 17.000 referencias distintas del mundo esotérico, de entre ellas unas 1.700 barajas de tarot, pero va a encontrar libros, inciensos, piedras, magia ritual y productos de santería, porque también somos una tienda muy especializada en productos de santería. Entonces, lo que tú no encuentras en otro lado, no solo lo vas a encontrar en la tienda, lo vas a encontrar en cantidad, ¿no? Porque hay otras tiendas que venden sobre catálogo, pero tú vas a comprar y no encuentras. Nosotros la gran ventaja que tenemos un apoyo trasero nuestro, que son 27 personas, y una nave de 700 metros. En la nave, ¿qué hay? De todo. De todo. Hay 17.000 referencias y no hay uno, ni dos, ni tres. Hay palés enteros de calderos, palés enteros de tarot, palés enteros de velas. Esa es la diferencia que nos diferencia de todas las demás tiendas que venden productos esotéricos. De hecho, Ricardo, Museo del Tarot es una marca hermana de la Santería Milagrosa. Es una marca que salió después de Santería La Milagrosa. Tenemos 3 marcas, Museo del Tarot, Un Toque Místico y Santería La Milagrosa, que venden los mismos productos con marcas distintas o diferentes, porque hay gente que quiere ser más like. Entonces tenemos Un Toque Místico para otro tipo de personas. Santería Milagrosa, que desde el año, si no recuerdo mal, desde el año 97. Septiembre del 97 montamos nuestra primera tienda. Sí. Lleváis proveyendo a muchos profesionales del sector esotérico, alternativo. E incluso, bueno, nosotros aquí en el programa tenemos a muchos clientes, amigos, colaboradores que sabemos que compra Santería Milagrosa, ¿no? ¿Por qué al final la gente va a comprar a Santería Milagrosa? Porque damos un buen servicio. Nuestro trato con el cliente, con el mayorista o con el cliente que tiene una tienda es exquisito. Cualquier pedido que esté pagado antes de las 10 de la mañana va a salir antes de las 2 del mediodía de nuestra nave. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Nos compran no solo de España, nos compran de Italia, Holanda, Alemania, porque damos un buen servicio. La calidad de nuestro producto es excepcional, porque tenemos un control de calidad. Nosotros antes de poner un producto en el mercado lo testamos. Lo testamos no solo con nuestros clientes, sino nosotros mismos quemamos velas para saber el tiempo de duración. Hay otras velas que duran menos, las nuestras no. De todos los tarots que tienes, sí, en tu colección privada, sí, ¿cuál es el tarot o la baraja que le tienes más cariño? Como más cariño, una de las que más me gusta a mí es la Corti del Tarocchi. Es una baraja que está hecha en papel de algodón, de forma artesanal, que solo hay 1.100 ejemplares. Está hecho por un pintor italiano que se llama Osvaldo Menegassi. Es una baraja que el tacto, el tamaño es ideal para mí. Ajá. Sí, hay otras que me gustan, pero esa me encanta. Pero por el tacto, el tamaño... El tacto, el tamaño es diferente, es un poco más alargada, luego te la enseño y me gusta. Está hecha de forma artesanal, no es una máquina que la ha hecho alguien que la ha pasado por una imprenta, que la ha cortado con guillotina, no han hecho 10.000 de golpe. ¿Y cuál es la que te ha costado más conseguir?
No, una baraja de 1700 y pico. Sí, es la que más me ha costado porque está en perfectas condiciones. 1700 y pico. El año, sí, el año. O sea, de hace casi 4 siglos. Sí, tenemos una aquí que es de ese. También tengo taros indios que son redondos. También son muy antiguos. Pero lo que más me ha costado conseguir es esta, que es europea. Porque está perfecta. La condición es perfecta. Dice Ricardo que te interesa más las barajas del tarot o el tarot, digamos, por ese toque cultural, artístico, que no por el metafísico. ¿No crees tú que las cartas de tarot puedan predecir el futuro? Yo por desgracia no tengo la suerte de creer. Yo si me levanto todos los días puede que la tienda funcione. Si no me levanto ese día puede que venda menos. No creo en ese poder mágico. Tengo esa desgracia. La gente que cree en cosas vive mucho más feliz porque la culpa es de otro, ¿no? O tengo que hacer un ritual para conseguir trabajo. Pero para mí eso es una desgracia. Porque si yo tengo que hacer un ritual para conseguir trabajo y otra persona más capacitada que yo no lo consigue, por ello he hecho ritual, yo soy un cabrón por haber hecho ese ritual. Porque le he quitado el trabajo a una persona más capacitada. Tengo la desgracia de no creer. Porque sería la vida mucho más fácil, la culpa siempre sería de otro. ¿Y cómo puede ser que alguien se dedica a esto no crea? Es un gran negocio. Es un gran negocio. Yo de profesión soy peletero, pero empecé en esto en el año 97 y te aseguro que la vida me cambió. Porque no hay temporada, es en temporal. Tú puedes vender en invierno, en verano, en otoño, en primavera. No tiene talla ni color, no se pudre. Un bar es un buen gran negocio, pero un bar es muy sacrificado. En cambio yo disfruto, yo viajo, yo compro. Las tiendas tienen un horario de tienda. No tengo que estar hasta las 12 de la mañana ni levantarme a las 5 para ir a comprar al Borne. No, es un gran negocio porque no solo se vende todo el día o todos los colores o todas las semanas, sino que el producto no es perecedero. Por tanto, mis tarots se revalorizan año que pase. Yo a veces compro colecciones enteras de 5000 barajas y te aseguro que solo las compro por una sola razón, para esperar que suban. Y van a subir, ¿por qué? Porque las tengo yo, las 5000. Entonces, alguien que lo quiera me va a pagar el precio que yo decida. Ese es el tip. Es curioso cómo el sector del tarot, el mundo del tarot, parece que soporta bien la crisis, ¿no? Es decir, a ver, toda crisis toca a todos los sectores, obviamente. Hemos montado 4 tiendas en 5 meses, en los últimos 5 meses. Hemos montado una en Valencia, otra en Canarias y 2 en Madrid. A una de ellas, a un ex empleado mío, quiero decir, dejó de trabajar con nosotros y le montamos una tienda por 19.000 euros y está contentísimo. Hace nada, los carteles se la han puesto hace 2 días. El de Valencia se llama Keiner, está contentísimo, y el de Canarias acaba de comprar un local para ampliar la tienda en un centro comercial. Por tanto, es un gran negocio. Y este tampoco era del gremio, era un cristalero, Pedro, un gran amigo. ¿Por qué crees que la gente compra tarot o compra barajas del tarot? ¿De dónde viene esto? Yo vendo a muchos coleccionistas. Realmente a mí me vienen a comprar coleccionistas de cualquier parte, porque soy una tienda muy especializada. O tarot de españoles, tarot catalanes, o tarot madrileños, da igual, ¿no? Porque hay muchos tarots. Tengo tarot de París, tarot de Nueva York, tarot vasco, tarot gallego. Tengo muchos tarot, entonces me vienen a comprar. Hay gente que los compra para leer las cartas, pero compran tarots de 20 euros o 25, son los que salen en la tele. No. Yo tengo tarots de Ciro Marchetti, que es un artista muy conocido, de hecho ganó un premio mundial de diseño gráfico. Y una de las cartas de su última baraja está basada en una casa de Gaudí. Y es genial porque él es un italoamericano que vive en Miami. Y el premio que recibió fue venir a Barcelona durante una semana. Bueno, y él pasó por una de las casas de Gaudí, no me acuerdo el nombre porque es muy raro para mí pronunciarlo. Pero está en su Lenormand. Entonces tú ves la baraja de Lenormand de Ciro Marchetti, verás que hay una carta que es muy parecida a una casa de Gaudí, que no me acuerdo el nombre. ¿Esta baraja la tenemos aquí? ¿La podríamos grabar? Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues ahora veremos unas cuantas barajas, sobre todo estas barajas de coleccionista, que es muy difícil de encontrar en ningún sitio. Pero antes de despedirte, Ricardo, me gustaría que me hicieras una recomendación. Yo, por ejemplo, quiero tener un detalle pues con mi mujer, ¿no? Que ahora hacemos el aniversario. ¿Qué baraja? Porque al tarot le gusta mucho. ¿Qué baraja le puedo comprar? ¿Qué le gusta a ella? Cuéntame qué le gusta. ¿Qué le gusta a ella? Los pintores, porque está Klimt, está Botticelli. Le gusta mucho todo lo que tenga que ver con el medioevo. Con el medievo, la edad medieval, fantasía, le gusta mucho la literatura fantástica. Bien, sí, son dos cosas totalmente distintas. El medieval Escapín es un tarot precioso, muy buscado, y es un tarot, como tú has dicho, medieval. Medieval Escapín es un buen tarot. Es de una calidad excelente, está hecho en Suiza. Es de una buena calidad. Si te gustan las cosas fantásticas, hay tanto. Hay de hadas, de dragones, de vampiros. Si fuera de vampiros, te aconsejaría un tarot americano de Fargo. Pero eso es, si le gusta lo gótico, lógicamente. Pero si tú me dices que le gustan los perros, tenemos tarot de perros. Si le gustan los gatos, tenemos tarot de gatos.
Tenemos de cualquier cosa tarot. Tarot de gatos. Tenemos tarot de gatos, varios tarot. Incluso tenemos un tarot que es para perros, no un tarot de perros, sino un tarot hecho para perros, para que los perros sí, para que los perros interpreten las sí, cartas. Más o menos sí, la gente hace cualquier cosa realmente. ¿Sabes? Los americanos son food y entonces hacen cosas muy curiosas. Qué bueno. También tengo un tarot de recetas de cocina. Sí, también te coge la carta y te dice que vas a cocinar hoy. Sí. De todo se puede hacer un tarot, por lo que estoy viendo. La imaginación es libre, entonces cualquiera que tenga esa creatividad puede hacer, ¿no? Ahí tienes un tarot transparente, ¿no? Que nosotros hicimos un vestido, tienes detrás tuyo. Es un vestido que hicimos, detrás tuyo un vestido transparente. Y eso se lo ha puesto una modelo en una feria, ese tarot. Y el otro es un tarot de Hermès, por tanto, como verás, se hacen pañuelos. Esto es un pañuelo de una carta de tarot, de Ciro Marchetti. Se hace cualquier cosa, se hacen bolsos, se hacen zapatos, sí, se colecciona. Tenemos incluso tapones de champán, dedales, huevos pintados de cartas de tarot. Se puede hacer de cualquier cosa. Ahora mismo hay un camión que se llama incluso tarot. ¿Hay un camión que se llama tarot? Sí, bueno, es muy curioso porque tenemos el camión y pone tarot. Lo que pasa es que el apellido del dueño del camión es tarot, entonces tiene una cadena de camiones. Coleccionamos, entonces tenemos pantalones, chaquetas de cuero con remaches de carta de tarot. Tenemos muchas cosas. Ricardo, ahora mismo de todos los tarots que tenéis, ¿cuáles son los que tú estás viendo que tienen más salida? Entre el gran público, la gente que viene a comprar. Siempre las últimas novedades es lo que más se vende, ¿no? Porque cuando sale algo nuevo, la gente quiere eso nuevo. Yo lo que más vendo es de Ciro Marchetti, en realidad, porque a mí me gusta el autor, lo conozco personalmente, siempre que viene a Madrid comemos una paella juntos. Le encanta, su mujer es cubana, que se llama María, y es la que cose estos pañuelos. A mí es lo que más me gusta vender. Lo que más se venden son tarot de hadas y cosas. Bueno, hemos hablado con Ricardo Salas, gerente de Museo El Tarot. Ahora mismo, quien esté viendo esta entrevista, porque la ven en todo el mundo, tenemos que explicar que tenéis una tienda en Barcelona. ¿Dónde más tenéis? ¿Dónde pueden visitar el Museo del Tarot? La tienda de Barcelona es preciosa, es bonita, es grande. Pero aparte de eso, la primera tienda está en Madrid. Y tenemos 3 tiendas en Madrid. Una en la estación de Atocha Ave, otra estación en el centro de Madrid, en la calle San Alberto, otra en General Ricardos y otra en Bravo Murillo. Esas son las tiendas de Madrid, tenemos muchas, que son propias, quiero decir. Luego hay mucha gente que son asociados a y nos compran el producto a través del catálogo. No pueden tener esta inversión millonaria en barajas. Pues Ricardo, muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa, porque la verdad es que merece la pena, ¿eh? Si vivís en Barcelona, acercaos al Museo del Tarot en Barcelona, que estáis en Urgell número 40. Al lado del Mercado de Sant Antoni. Daos una vuelta y dejaros llevar por la imaginación, porque entrar aquí es como entrar en un mundo de fantasía. Muchísimas Ricardo, gracias.